se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. En estas horas primeras del sábado nos estamos reuniendo para hablar de las cosas de Dios, hablar de su verdad. Es un privilegio, hermanos, gozarse en la palabra de Dios. El sábado pasado estuvimos reunidos allá en la ciudad de Queens, New York, allí en la iglesia bautista Emmanuel. Nos reunimos diferentes ministerios de verdad presente. Allí le rogamos a Dios por el derramamiento de su Espíritu. Hermanos queridos, ha llegado el momento en que necesitamos unirnos para orar. Alabamos a Dios por aquellos que aman la oración. Esa hermana que estaba conversando y orando, es realmente el sentir que Dios quiere de cada uno de sus hijos fieles. Ha llegado, hermanos queridos, la hora de nosotros orarle al Señor con todo empeño. Y eso estuvimos haciendo allí. Nos dividimos en grupos para rogarle a Dios por el poder de su Espíritu. Nos gozamos con el hermano Ramón Polanco, quien desde la ciudad de Florida, desde el estado de Florida, se dirigió hacia el lugar de reunión en New York para exponer la palabra de Dios. Realmente, hermanos, fue un esfuerzo que Dios lo premia. También tuvimos la participación de otros hermanos que aman a Dios. Realmente les agradecemos esos mensajes. Después de la reunión, pues nos dispusimos a salir a distribuir la palabra de Dios, los conflictos. Tuvimos algunos inconvenientes. Realmente no pudimos distribuir los libros que habíamos planeado. Sin embargo, la hermana Jenny y la hermana Brenda pudieron en el punto de reunión pues distribuir estos libros. No se distribuyeron lo que planeamos, pero esos hermosos libros seguirán su rumbo hacia diferentes lugares para llegar a hermanos que dirigen ministerios de la verdad presente y que serán grandemente bendecidos con estos libros. De manera que necesitamos, hermanos, orar. Ha llegado el momento de orar y salir a trabajar en el nombre de Dios. No podemos dejar pasar una sola oportunidad sin salir
a alcanzar las almas, a llevar la luz a aquellos que la necesitan. Esas reuniones, hermanos, van a continuar, Dios mediante. En unos 3 meses estaremos nuevamente reunidos en un lugar diferente. Ya más adelante vamos a anunciarles dónde vamos a reunirnos. Esperamos que los hermanos hagan planes de estar allí. Periódicamente, hermanos, tenemos que reunirnos en un lugar donde imploremos la presencia del Espíritu de Dios. De manera que vamos a tener pendiente, apreciados hermanos, ese tipo de reunión para gozarnos en el Señor. Bien, vamos a tener una palabra de oración para introducirnos en el testimonio verdadero que Dios espera de cada hijo verdadero. Padre poderoso, damos gloria a ti por el privilegio que nos da de estar reunidos con tu iglesia, pidiéndote, Señor, que el poder de tu Espíritu sea una realidad en cada alma que te escucha en este momento. Te pedimos que pases tu carbón encendido sobre cada hermano que está reunido en este momento para alabar y glorificar tu nombre. También te pedimos, Señor, que pases tu carbón encendido sobre el siervo que tú has escogido para hablar a tu iglesia. Que cada corazón, que cada oído se deje impresionar por ese carbón poderoso de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por escucharnos y que cada hermano tiemble al sonido de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, apreciados hermanos, en el libro de Mateo tenemos un precioso mensaje del mismo Jesús. El Señor, en su amor y su misericordia, nos habló de manera clara para que nosotros tengamos el camino despejado, para que nosotros tengamos la vía clara que nos lleva hacia la Canaán celestial, para que no haya dudas de ese camino. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús habla de las señales que precederán al fin del mundo. Y sentado en el monte de los Olivos, desde donde partió hacia el cielo y donde se asentará la santa ciudad cuando descienda la Nueva Jerusalén, y cuando realmente, hermanos, será el día grande de Jehová, porque en ese día Dios va a juzgar a aquellos que no le aceptaron. En ese monte hay realmente muchas cosas importantes. Entonces, Él también habla de su venida. Todo ese mensaje, hermanos, tiene una gran profundidad. Tiene conexión con el libro de Daniel
y aún con el libro de Apocalipsis, el capítulo 24 de Mateo. Es un capítulo que está entrelazado con muchos otros libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Pues bien, ahora nos interesa el versículo 14. Y será predicado, Mateo 24, 14, este evangelio, las buenas nuevas de salvación, del reino que se avecina en todo el mundo. Nótese, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hermanos queridos, Dios ha establecido muchas maneras de predicar. Dice la sierva de Dios que debemos de dar a conocer esta verdad de toda la manera posible, dice el libro de Evangelismo, a tiempo y fuera de tiempo. Si estudiamos brevemente, si analizamos brevemente la historia del pueblo del desierto de los 1260 años, vamos a encontrar que esta gente, hermanos, predicaron de todas las maneras que ellos pudieron vializar para dar a conocer esta verdad, a costa de sus bienes, a costa de sus vidas, y asimismo estamos llamados nosotros en este tiempo a hacerlo. Ahora, el Señor señala en este mensaje de Mateo 24 que el evangelio será predicado por testimonio. ¿Sabían eso, hermanos queridos? Dice la sierva de Dios que el testimonio es irrefutable. Nótese, no hay manera, hermanos, de que el testimonio se pueda refutar, se pueda contradecir. Las palabras sí, pero el testimonio no. Y eso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor en este capítulo, en este versículo específicamente. Que será predicado el evangelio por testimonio. Hay otro texto de la sierva de Dios, muy interesante, que tiene un gran enlace con este verso 14 de San Mateo 24. Está en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro. En esta cita, claramente la pluma inspirada dice que cuando el carácter de Dios sea reproducido en su pueblo, Dios va a venir a reclamar a la iglesia como su posesión. Hermanos queridos, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47. Notemos, cuando el carácter de Cristo
sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Hermoso pasaje de la inspiración. Conecta con San Mateo 24:14. Hermanos queridos, el Señor desea que ese grupo precioso de personas que proclaman la verdad presente sea un grupo de personas diferente. Que demos testimonios verdaderos, hermanos queridos. Vamos a leer aquí en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, página 396. La perfección, nótese, la santidad. Nada menos que esto les permitiría practicar los principios que Dios ha dado. Sin esa santidad, el corazón humano es egoísta, pecador y perverso. Notes, hermanos queridos, la santidad hará que el que la posee lleve frutos y abunde en buenas obras. Hermanos, Dios nos ha hablado con claridad. Cuando no hay santidad, dice este texto, el corazón humano es egoísta y perverso. De manera que necesitamos ser santos. Quien proclama la verdad presente no puede estar hablando mal, no puede estar hablando con ira, no puede estar hablando mentiras. El que proclama la verdad presente debe dar testimonio de que la verdad es una realidad en su vida. Y Dios quiere que nosotros demos ese testimonio, apreciados hermanos. De manera que esto es posible cuando el yo ha sido humillado, ha sido quebrantado. Cuando nosotros caemos a los pies de Cristo. Dice la palabra de Dios que Pablo moría cada día. Cada día muero. Y dice la pluma inspirada que la conversión es diaria, apreciados hermanos, porque no hay nada de contradicción entre los escritos de la sierva de Dios, Elena de White, y las Santas Escrituras, la Santa Biblia. De manera que hay una perfecta armonía, hermanos queridos. Entonces, nosotros estamos llamados a convertirnos. Nótese. A convertirnos diariamente. Aunque le suene raro, porque esto no se enseña, hermanos. Esto no se enseña desde los púlpitos, que la conversión debe ser diaria. ¿Sabían eso? Pero la pluma inspirada lo dice claramente. Aquí en el matinal Alza tus ojos, en la página 267, está en el
matinal del 12 de septiembre. Dice, es vital que comprendamos cuán imprescindible es morir al yo. La crucifixión del yo colocará a las almas en una posición ventajosa. Insto a todos, dice la sierva de Dios, los que profesan ser cristianos, a que mueran al yo, de modo que puedan atizar una nueva vida por el poder de Dios que convierte. O no podremos seguir las huellas de Cristo. Notemos cómo termina el párrafo. En tanto la mente se ilumine en lo que respecta a la pureza y santificación, y el corazón responda a los esfuerzos del Espíritu Santo, el resultado será, nótese, una conversión diaria. Así mismo, hermanos, así mismo. De manera que estamos llamados a convertirnos diariamente, hermanos. Y la conversión debe hacerse en la mañanita, en la primera hora del día, desde que nos levantemos. Señor Jesús, me convierto a ti. Toma mi yo. Ahí sí se puede pronunciar esa palabra. Toma mi yo y quebrántalo, quémalo, crucifícalo. Porque hay una unión, hermanos queridos, entre el instrumento humano y el Espíritu Santo. Hay una unión de lo divino con lo humano en el Hijo de Dios verdadero. ¿Sabían eso? Así como la hubo en Cristo, así como la hubo en los escritos inspirados, así como la hubo en Moisés, en Daniel, en José. Hermanos queridos, qué belleza. Hermanos, Dios no nos ha dejado un solo mensaje en cuanto a la perfección del carácter que sea de parábola, que sea ambiguo o que sea difícil de interpretar o que sea simbólico. En cuanto a la perfección del carácter, Dios nos habla de manera exacta. Dios nos habla de manera clara. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, nadie tiene por qué confundirse. Nadie tiene por qué enredarse, hermanos queridos. Dios espera que tú y yo seamos un testimonio verdadero para aquellos que andan confundidos en los templos, para aquellos que aún dentro de los ministerios de verdad presente andan engañando o no son sinceros, para aquellos que nos rodean. Estamos llamados a ser ejemplos de los fieles. Y en esta noche queremos implorar el poder del Espíritu de Dios para que venga a esta iglesia y nos sacuda con su presencia, Señor Jesús, para que nos permita reflejar tu imagen a todos aquellos que necesitan conocerte, Padre amado. Hermanos queridos,
qué veraz es Jehová. Dios nunca nos pedirá algo que nosotros no podamos cumplirlo. Dice la pluma inspirada, hay ángeles presentes con aquellos que tienen que pelear la batalla más dura contra el yo y cuyo ambiente es más desalentador. El deseado de todas las gentes, página 408. Hermanos, Dios nos ha dado toda la pauta. Y recordemos que un verdadero hijo de Dios tiene una lucha constante. Y ahí está el ejemplo de los hombres de Dios. Noé fue un hombre verdadero. Y cuando dio el mensaje, lo dio por viva voz y por testimonio. Dice que se rieron de Noé a causa de su singular fervor. No era un hombre lleno de fervor, hermano, porque tenía el poder de Dios. ¿Y saben qué hicieron? No solamente los que no conocían el mensaje, aún los religiosos de la época se rieron de Noé a causa de su singular fervor y el intenso sentimiento en lo que se refería a los juicios de Dios. Hermanos, cuando Noé hablaba era con un fervor y lo que hacían era que se reían de él. Eso está en Conflicto y Valor, página 33. De Elías dijeron que estaba demente. ¿Sabían eso? Y de Cristo dijeron lo mismo. Hermanos, dijeron, este hombre tiene demonio. Así decían de Jesús. Mis hermanos, reflejemos a Jesús. Así se titula un matinal. En la página 341. Es solo a través de muchas tribulaciones que entraremos en el reino de Dios. Es clara, hermana y hermanos queridos, las expresiones y las citas del espíritu de profecía y de la Biblia. La Biblia nos hace la historia de los grandes hombres de Dios. Lo metían en una cisterna, lo apresaban, lo maltrataban, lo mataban. Quizás ninguno de los que estamos en esta iglesia esta noche hemos sido muertos físicamente, obviamente. Quizás no hemos sido apresados, quizás no hemos sido maltratados. No hemos dado testimonio con nuestra sangre. Pero hermanos, he de esperarse y gozaos y alegraos, porque ese testimonio es semilla. Ese es el testimonio verdadero. Hermanos queridos, la mansedumbre, la humildad y el amor siempre crecen en el árbol cristiano. Recibiréis poder, página 349. Y el gran pecado de los que profesan ser cristianos es que no abren el corazón para recibir el Espíritu Santo. Hermanos, Dios nos dice, pídanme el Espíritu Santo. Y con ese poder, hermanos queridos, es que el hombre puede vencer. Es imposible, hermanos, vencer por nosotros mismos. Tenemos que unirnos al poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? Su Espíritu.
Y con ese poder, entonces, podemos vencer. El Señor nos habilitará para vencer. ¡Qué bendición, hermanos! Oh, Señor Jesús, cuánto necesitamos ese poder. Hermanos, al vivir por la fe, en completa dependencia del poder divino, podemos realizar el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que necesitamos depender completamente de Dios, hermanos. Y eso es un acto de fe, un acto de entrega. Por eso la conversión es diaria. Y hay que entregarse al Señor, hay que convertirse al Señor por la mañanita, hermanos queridos. Dice la sierva de Dios, entregar todo el ser a Dios significa, fíjese qué significa entregar todo el ser a Dios. Eso está en Recibiréis Poder, página 95. Entregar todo el ser a Dios significa que debemos vivir por la fe y sin ánimo de glorificar nuestro yo. Hermanos queridos, Dios espera que nosotros le demos a Él toda la gloria, toda la alabanza. Hermanos queridos, el ser humano, siempre que hace algo bueno, toda la gloria es propiedad ¿de quién? De quien produce en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Nótese, según su buena voluntad. De manera que nosotros tenemos que trabajar mano a mano con la divinidad. Y Dios está dispuesto, hermanos. Ha llegado el tiempo en que nosotros tenemos que depender de Dios por completo, hermanos. La sierva de Dios tiene una cita donde ella dice que Dios les habla a sus hijos fieles. ¿Conoces tú la voz de Dios? Hermanos, esto es realidad. Esto no es utopía. No son cosas teóricas. Son cuestiones prácticas. Llegó el momento de nosotros pelear la batalla de la fe con toda la fuerza de la voluntad. Y en esta noche quiero terminar con una cita preciosa de la pluma inspirada. El discurso maestro de Jesucristo, página 123. Es una cita, hermanos, poderosa, poderosa, donde el Señor nos habla cómo lograr un testimonio verdadero en nuestras vidas, para que nadie tenga que errar. La observancia de los mandamientos es lo que prueba la sinceridad del amor que profesamos. Entonces, una persona puede profesar, puede predicar, puede escribir libros, puede decir, pero mientras no obedece los requerimientos de Dios, todos, no hay un testimonio verdadero. Vamos a seguir con la lectura, con ese párrafo. Cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, nótese bien, hermanos, es del corazón que emanan los pensamientos. ¿Sabían eso? Que emanan los sentimientos. Es de ahí que emanan.
Por eso dice la Biblia, de todas las cosas que tú guardas, que tú conservas, mira, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación y produce frutos de santidad. Note que iniciamos con una cita de la pluma inspirada, donde dice que cuando no hay, que sin la santidad, o sea, el que no es santo, el que profesa la verdad presente y no es santo, está lleno de perversidad. Así lo dice. Recuerden que lo leímos en Testimonio para la Iglesia, página 396 del tomo 2. Lo leímos claramente al inicio. Dice, sin esa santidad, el corazón humano es egoísta, pecador y perverso. No importa, hermano, que sea un presidente de una asociación, que sea un pastor de un templo, que sea un miembro de un grupo de verdad presente, o que sea un director de un ministerio de verdad presente. Eso no importa. Si no hay santidad, el corazón humano, nótese, es egoísta, pecador y perverso. De manera que nosotros tenemos que ser santos. Y esto es posible por una entrega diaria, por una conversión diaria. Cada día muero. Cada día muero. Entonces, terminando la cita última, donde el Señor nos da las diferentes maneras de nosotros probarnos, cuando la doctrina que aceptamos, esa doctrina, esa verdad que nosotros hemos aceptado, destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación y produce frutos de santidad, alabado sea su nombre, entonces podemos saber que es la verdad de Dios. Cuando en nuestra vida se manifiesta, note que está hablando de testimonio, no de palabras. Las palabras las dice cualquiera, hermanos. Cuando en nuestra vida se manifiesta benevolencia. ¿Qué es benevolencia? Alguien que es bueno con el bueno y es bueno con el malo. Note que los hijos de Satanás son buenos con lo que son buenos, con el que le conviene. Pero con el que no le conviene son demonios. Pero el Hijo de Dios es como Jesús. Él fue bueno con lo bueno y bueno con los malos. Entonces, cuando esa verdad limpia el alma de contaminación, produce fruto de santidad, entonces podemos saber que es la verdad de Dios. Cuando en nuestra vida se manifiesta benevolencia, bondad, ternura y simpatía, cuando el gozo de realizar el bien anida en nuestro corazón, hermanos, a Dios nadie lo puede engañar. Cuando el gozo de realizar el bien anida, usted es un nido de las cosas buenas. Note, cuando ensalzamos a Cristo, o sea, en todo lo que usted hace, usted ensalza siempre a Cristo, porque Él es el autor de todo bien. Cuando ensalzamos a Cristo y no al yo, entonces podemos saber que nuestra fe es correcta. Hermanos, lea esa cita por usted, por favor, el discurso maestro de Jesucristo, página 123.
Ojalá que cada hermano que escuchó este tema en esta noche lea esa cita y que pelee con Dios, hermanos. Llegó la hora de pelear con Dios como lo hizo Jacob. Señor, dame tu bendición. Hablemos con Dios. Padre poderoso, venimos a ti en este momento con nuestros corazones quebrantados. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Necesitamos que tú perfecciones nuestro carácter. Hay muchos detalles en nuestra vida que necesitamos superar. Y hay poder en ti, Señor. Alabado sea tu nombre. Hay poder en ti, Señor. Necesitamos ese poder en nuestra vida en este momento. Oh Señor, derrama tu Espíritu sobre nosotros en este momento, para que el testimonio verdadero sea una vivencia, Señor, cada día, cada momento, cada hora, cada segundo. Oh Señor, que si en algún momento fallamos, inmediatamente nos postremos ante ti, como lo hizo Moisés cuando golpeó la roca, tantos años sin pecar, y pecó en ese momento. Pero tú dices que él inmediatamente se postró y quebrantó su corazón y se arrepintió de su pecado. Oh Señor Jesús, si hablamos mentira en el día de hoy, Señor, te pedimos que nos perdones. Si robamos algo, te pedimos que nos perdones y que restituyamos lo robado. Si tuvimos algún mal pensamiento, te pedimos, Señor, que tú nos limpies el corazón y que nos perdone. Si violamos el sábado, te pedimos que nos perdone. Si codiciamos algo, Señor, si tomamos tu nombre en vano, si cometimos adulterio, si violamos cualquier punto de la ley, si comimos de más, si usamos una vestimenta provocadora, si violamos alguna ley de tránsito, si le hablamos mal a alguien con ira, cualquier pecado, Señor, que ni siquiera sabemos que lo cometimos, te pedimos en este momento que nos revele ese pecado y que nos dé espíritu de arrepentimiento, porque también es obra tuya, Señor, el arrepentimiento. Nada bueno sale de nosotros. Todo lo bueno que podemos hacer es absolutamente obra de ti, Señor. Solamente nosotros ponemos nuestra voluntad para que tú obres el querer en nosotros, el hacer en nosotros. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre precioso de aquel que se dejó arrastrar por las calles de Jerusalén, en presencia del universo infinito, para darnos salvación, te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga grandemente, hermano.
por esta prédica que usted nos ha traído en el nombre de Jesús. Nos ayuda mucho. Yo siempre lo oigo, pues lo que usted dijo, ¿no? Acerca del carácter. Ay, Dios mío, esa es una de las cosas que yo siempre he recalcado, hermano, que nosotros podamos, ¿verdad?, hacer un cambio en nuestra forma de ser, porque, pues, sin esto no creo que podamos ver la cara de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, Dios nos transforme, que el Espíritu Santo nos guíe. Gracias, hermano, por sus palabras de aliento, no solo para mí, sino yo sé que para cada hermano está en la línea telefónica, como que también están los de YouTube. Quizás, no sé si usted tenga tiempecito todavía para quizás alguien pueda, no sé si la hermanita Brenda va a decir algo, y si no, pues, para que podamos ver si alguien quiere decir algo, ¿no?, acerca de esta prédica preciosa que usted tuvo en esta noche. Adelante. Ah, bien, hermano. Bueno, oyeron, hermanitos queridos, si alguien quiere comentar algo, ¿verdad?, de esta prédica tan hermosa que hemos escuchado en esta noche. Para mí fue de gran bendición y, bueno, ¿qué pensamos nosotros acerca del cambio que tenemos que hacer? Voy a abrir la línea, hermanos, estrella 61 para el que quiera comentar, estrella 61, hermanos queridos. Por favor, una vez, estrella 61. Yo voy a abrir la línea. En lo que algún hermano se aproxima y se anima a comentar algo, quizás, hermanos queridos, hay poder en Jesús. Cada victoria es preciosa ante la vista de Dios. Una victoria preciosa es vencer sobre cualquier debilidad. Y habrá gozo en el alma cuando esa victoria Jehová te la dé. Parece que no hay nadie, hermano querido. Parece que no hay nadie. Si la hermanita Brenda, usted ve a alguien ahí de casualidad, ya que usted tiene de la computadora, pero sinceramente no, pues no tenemos a nadie aquí, ¿verdad? Hermano, yo tengo una pregunta, si me permite, hermana María. He escuchado a algunas personas que dicen cuando ellos cometen un error, un pecado, ¿no? Y dicen, no hay que echarle la culpa a Satanás, no hay que echarle la culpa porque tú eres la que tomas las decisiones. ¿Qué usted opina sobre eso? Dice la pluma inspirada, nosotros estamos llamados a vencer sobre el mundo, sobre la pasión, el amor al mundo, sobre la pasión y sobre el yo. Realmente, hermanos queridos, la culpa del pecado, aunque proviene de Satanás la tentación, puede provenir de Satanás, generalmente, hermanos, el ser humano es quien toma la decisión. Digo generalmente, porque cuando Satanás tienta, usted cae en el pecado si usted quiere, si usted lo decide. Es una decisión realmente del ser humano. Aunque la tentación, porque Satanás no prueba, Satanás tienta, venga del enemigo. O sea, nosotros nunca podremos alegar que Satanás fue culpable o que nuestro amigo, nuestro vecino fue el culpable. Fíjense que cuando Natán va donde David no dice, bueno, Señor, el problema fue que, no, él se humilla ante Dios.
Evidentemente, si nos podemos analizar, vamos a darnos cuenta que hay diferentes maneras de nosotros debilitar nuestro carácter. Por ejemplo, Moisés no era un hombre débil, Moisés era un hombre fuerte. Hermano, Moisés pasó 40 años luchando con un pueblo murmurador, diabólico, testarudo, porque nosotros no entendemos la profundidad. Ellos acusaban a Moisés de haberlo llevado al desierto para matarlo de hambre y quedarse con el ganado. Fíjense qué perversidad. No eran santos, por eso eran tan perversos. Y Moisés siempre manso. Un día Moisés cae, pero Moisés no cayó por debilidad. ¿Sabían eso? Dice Dios, dice la pluma inspirada en Patriarcas y Profetas, que el pueblo fue el culpable, aunque Moisés accedió. Ahora, el caso de la mayoría es que cuando caemos en pecado, no caemos de esta manera. Por eso pecamos tanto, hermanos. Caemos porque tenemos una segunda naturaleza. Cada vez, por ejemplo, que alguien, vamos a decirlo así sencillo, nos habla mal, nosotros le contestamos de la misma manera. Entonces ya hemos hecho una segunda naturaleza. Entonces pecamos no una vez como pecó Moisés en 40 años, sino que pecamos, ya ustedes saben, innumerables veces. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Se va contrictando, hermanos queridos, porque nosotros estamos llevando una vida cristiana donde hay una debilidad que no estamos venciendo. Es una debilidad por mencionarla. Hay otros que tienen otras debilidades, por ejemplo, la debilidad, vamos a decirlo así, de algo sencillo, de violar las leyes de tránsito. Hermano, y la violan diariamente la violan. Hay otros que tienen la debilidad de mentir, hermano, y diariamente hablan mentira. Hay otros que tienen la debilidad de codiciar. Hermanos queridos, ¿qué es convertirse a Dios? Señor, líbrame de codiciar, líbrame de mentir, líbrame de tener malos pensamientos. ¿Saben cómo hace el cristiano que está luchando de verdad cuando no puede que le venga un mal pensamiento? Porque somos carne, hermanos. ¿Y sabe qué hace el que está en pleno pie de lucha? Inmediatamente le llega el mal pensamiento, dice: Señor, reprendo ese pensamiento en tu nombre, fuera, hermanos, y lo echa, el pensamiento lo echa de su mente. ¿Y saben qué es un mal pensamiento? Juzgar a un hermano. Juzgarlo es pensar, él hizo eso porque él, no, Señor, déjele el juicio a Dios. O pensar acariciando el mal. Hermanos, el cristiano nunca acaricia el pecado. El pecado es odioso ante la vista de Dios. Entonces nosotros con decisión, esa decisión la da Dios. Nótese, hermanos queridos, por eso es que cada mañana especialmente, ahora antes de acostarnos también tenemos que hacer una oración ferviente, hermanos queridos. Nadie debe acostarse sin hacer una oración ferviente, donde uno le pida al Señor que incluso le revele cualquier pecado que uno cometió sin darse cuenta, hermanos, porque somos carne. Inmediatamente el Señor nos revela ese pecado, hay que pedir perdón, hermanos queridos. Evidentemente, Dios juzga los motivos. ¿Sabían eso? Dios juzga los motivos. Entonces nosotros estamos llamados, hermanos, a vivir una vida de santidad. Recuerden que cuando no hay santidad, lo que hay es perversidad en el corazón. Y termino mi respuesta de esta manera, hermana Brenda. ¿Sabían algo?
el problema del pecado en el ser humano, el problema principal del pecado en el ser humano no es Satanás, es el yo, es uno mismo. Y partiendo de la Biblia, lo vamos a comentar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que cuántas cosas es engañoso el corazón, hermanos queridos. Más que Satanás. Porque dice más que todas las cosas. O sea que el corazón que nosotros tenemos es más engañoso que Satanás. Por eso la guerra más difícil, la guerra más terrible que se ha peleado en este mundo, es la guerra, no es contra Satanás, es contra uno mismo. Hermanos queridos, el corazón es tan engañoso que uno puede estar haciendo una cosa mal hecha y uno entiende que uno está haciendo la cosa correcta. Es por ello que nosotros tenemos que depender completamente de Dios en este camino. Señor Jesús, guíame, líbrame, Señor, de lo que me son ocultos, dijo el salmista David. Líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Saben cuáles son los ocultos? Aquellos pecados que uno se justifica a sí mismo. Uno entiende que uno está actuando bien. Señor Jesús, ven, ilumina mi mente, aclara mi mente. Es por ello que el cristiano está pendiente a su vida, hermanos queridos. Pendiente a su vida primeramente. Porque hay mucho que perfeccionar en cada uno de nosotros. Señor, y llorar por los pecados, hermanos. Cuando un cristiano peca, es como si tomara el látigo en sus manos y lo batiera contra la espalda de Jesús. Así lo dice la pluma inspirada. De manera que el pecado hay que odiarlo, y ese odio lo pone Dios en el corazón del ser humano. De manera que Satanás no es el problema en el perfeccionamiento del carácter. Aunque él sienta, hay un problema mayor que Satanás. Es el yo, es el corazón, hermanos. De manera que nosotros tenemos que diariamente, que a cada momento, hermanos, este servidor, cuando el Señor empezó a mostrarle el problema del yo, entonces muchas debilidades han sido vencidas. Muchas. Y son muchas las otras cosas que necesitamos perfeccionar. Muchas. Porque la vida cristiana, hermano, va de escalón en escalón. La perfección del carácter es cuestión de toda la vida. Pero note que hay en el árbol cristiano un aumento de los frutos diariamente. Amén. Hermano, yo acabo de encontrar un escrito y no sé si usted me dice si lo estoy tomando bien o no. Está en inglés, pero lo voy a traducir. Dice: desde que Satanás es el originador del pecado, yo lo entiendo así, si nosotros tenemos el yo tan grande, es porque el originador de eso, del yo, de lo malo, es Satanás. El directo instigador, y ahora dice en letras rojas, de todos los pecados que fueran causados o que nos llevarán a la muerte. Esa justicia demanda de que Satanás sufrirá el final castigo. No sé si yo lo estoy entendiendo bien, porque nosotros al final decidimos lo bueno y lo malo, pero el que está instigándonos para pecar o para tener el yo o para hacer algo malo, siempre va a ser el medio, ¿no? El medium, como dice en las Biblias en inglés, el medium es Satanás, para que nosotros podamos caer, porque nos conoce muy bien. No sé si lo estoy entendiendo así, porque
solamente está Satanás, está el bien y el mal. O sea, no puede decir, como dice este amigo, no le puedes echar la culpa a Satanás. Suena como raro, porque con esa cita está diciendo, no sé si lo estoy entendiendo bien, usted me aclara. La cita dice, si es que Satanás es originador del pecado. No sé, usted me dice, hermano. Bien, dice la fe por la cual vivo en la página 89. Y me buscaréis y hallaréis, cuando me buscareis de todo vuestro corazón. Hermanos, el que no busca a Dios de todo corazón no lo encuentra. No lo encuentra. Dice Jeremías 29:13, que me buscaréis y me hallaréis, cuando me buscareis de todo vuestro corazón. Entonces dice la pluma inspirada, por naturaleza estamos enemistados con Dios. O sea, tan pronto Adán pecó, todo cambió en el corazón del hombre. ¿Quién es el que engañó al ser humano para que peque? Satanás. Ahora, Satanás no obligó al ser humano. El ser humano pecó por voluntad propia. Y así viene pasando en el transcurso de todas las edades. Aunque Satanás es quien tiende la red, el ser humano es quien decide caer en ella. Por eso dice la sierva de Dios en esa misma página, dice, el Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como esta. Dice, estamos enredados fuertemente en los lazos de Satanás, por el cual han sido apresados para hacer su voluntad. Ahora, Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero puesto que esto demanda una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él, y vuelve y lo repite, enteramente, alabado sea su nombre. Entonces, noten el párrafo que sigue ahí mismo. La guerra contra nosotros mismos. Fíjese, en el párrafo anterior describió la problemática de Satanás. Ahora dice la guerra contra nosotros mismos. No está diciendo la guerra contra Satanás. Evidentemente que cuando usted pelea contra usted mismo, y ahí viene algo profundo, hermanos queridos, usted está peleando contra Satanás. ¿Por qué? Porque ese espíritu de suficiencia propia, ese espíritu del yo, quien lo ha puesto en el corazón humano es Satanás. Entonces, y es otro tema bien profundo, el ser humano ¿qué palabra usar? El ser humano ha provocado, ha elaborado una segunda naturaleza en su vida. Entonces, note, la guerra contra nosotros mismos es la batalla. Fíjese que no dice contra Satanás. Es un comentario de el versículo que leímos. Dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas, porque hemos hecho una segunda naturaleza. Entonces, por eso dice, por naturaleza estamos enemistados con Dios. Entonces, terminando ese párrafo, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. Ahí mismo, la fe por la cual vivo, página 89.
matinal correspondiente al 22 de marzo, de la fe por la cual vivo. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. No dice contra Satanás, sino contra nosotros mismos, porque cada ser humano es un resultado de Satanás cuando no tiene a Cristo en su corazón, cuando no se ha entregado por completo a Dios. Dice, si no nos hemos entregado por completo a Dios, somos de Satanás. Así lo dice también la sierva de Dios. Entonces noten cómo termina. Hay una problemática. Por eso dice, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya tenido. El rendirse a sí mismo. Ay, oigan la solución, alabado sea el nombre de Dios por esa solución tan preciosa. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, más para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Ese párrafo, aunque está en la fe por la cual vivo, está extraído del Camino a Cristo, página 31. Hermanos queridos, para entender la problemática del pecado, hay que leerse el Camino a Cristo. Léase ese libro con oración y ayuno, y el poder de Dios será derramado en cada hijo fiel que lea ese libro con corazón quebrantado. Y va a entender que hay una guerra contra uno mismo. O sea, cada uno de los que estamos aquí en esta noche tiene una guerra terrible, la más terrible. Dice que es la más grande que jamás se haya tenido, contra sí mismo. Este servidor, la guerra más terrible que tiene es contra sí mismo, diariamente, hermano. Es contra mí mismo que la tengo. Y es peleando contra mí mismo que estoy. Y luchando contra mí mismo en el nombre de Dios. Es contra mí, hermanos, la guerra más grande que tengo. El Señor me lo reveló claramente y mírenlo ahí donde lo dice. Camino a Cristo, página 31. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya tenido. Entonces, por eso hay que rendirse a sí mismo. Hay que diariamente, Señor, caigo quebrantado a tus pies, desháceme, que no se vea mi personalidad, porque mi personalidad es, ya ustedes saben, una personalidad llena de Satanás, llena del yo. Pero caigo en tu nombre ante tu presencia y permite, Señor, que mi personalidad no sea la que se vea, sino la tuya. Hermano, cuando usted dice, por ejemplo, la guerra, yo cuando, si hay guerra, es de dos bandos, del bien y el mal. Entonces, si yo como cristiano, porque yo hace poquito estuve en una guerra terrible, y entonces cuando uno está en esa guerra, está el bien y el mal. Sí, estamos luchando nosotros, pero hasta donde yo lo entiendo es que uno está prácticamente humanamente luchando con Satanás, porque esa es la guerra del bien y el mal. Y después, como usted sigue diciendo, el escrito dice, y después uno se rinde, como uno dice, I surrender all, Dios, o sea, ya me doy a ti. Es porque ahí uno sale, o sea, eso es como yo lo entiendo, ahí es como uno se rinde, pero ¿se rinde a qué? En esa batalla uno se rinde al Señor, ¿no? Dice, no puedo, ayúdame. Alabado sea su nombre. Amén. El rendirse Amén. a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios. O sea, siempre, hermanos queridos, que iniciamos y cada momento hay otra cita, hay alrededor de 5,000 citas sobre el yo. Quiera Dios que cada hermano
en esta noche inicie a buscar esas citas con calma. Amén. Y verá qué profundidad hay en esos consejos, hermanos. Este servidor nació en el Evangelio. Amén. Y hace apenas unos 5 años que el verdadero Evangelio ha sido empezado a entender. Así mismo, hermanos, porque el Evangelio se ha opacado y se ha tergiversado. Pero el verdadero Evangelio, ¿saben qué librito? Hermanos queridos, puede hacernos comprender esa guerra contra nosotros mismos que estamos librando? El discurso maestro de Jesucristo. Ese libro debería ser leído de manera minuciosa por cada adventista. El discurso Amén. maestro de Jesucristo. Y vamos a entender profundamente esa guerra. Ese discurso que Cristo dio es precisamente, la mayoría de las citas del yo la va a encontrar usted en ese libro. Porque precisamente el discurso maestro de Jesús es para que nosotros venzamos sobre nosotros mismos. Y vamos a ver cuál es la clave que Dios da. Y vamos a ver la impotencia que hay en el ser humano para vencer esa naturaleza pecaminosa. Hermanos, es una naturaleza que Jehová tiene que entrar a través de su espíritu en el corazón. Hermanos, y tendremos que llorar, tendremos que, hermanos queridos, que humillarnos a cada momento, y va a ser algo que nosotros entonces vamos a decir: solamente por el poder de Dios pude vencer. Amén. Pero nos Amén. vamos a gozar, hermanos. Por eso es que cada debilidad, hay otra cita que dice, que hay en el carácter del cristiano, nosotros tenemos que suplicarle a Dios que no la revele. Hermanos, y usted va a empezar a ver debilidades que usted ni siquiera se imaginaba que la tenía. Y usted va a decir: Dios mío, pero qué débil es tu siervo. Y uno se va a estremecer y uno va a temblar frente a esas debilidades. Pero uno se va a gozar viendo que Dios nos da la fuerza para vencerla. Y entonces uno va a darse cuenta cuántas cosas malas había en el carácter de uno, cuántas cosas malas y cuántas pequeñas debilidades hay en el carácter que hay que vencer. Y vamos a darnos cuenta que es contra nosotros mismos esa guerra, contra nosotros mismos, Amén. contra nosotros ¿Me mismos. permiten leer un versículo de la Biblia, hermanos? Adelante, siervo. Dios lo bendiga rico y poderosamente. Estoy 100% de acuerdo con la disertación que usted está dando, y la cita que leyó la hermanita está muy clara también. Lo que pasa es que tenemos un problema. Siempre queremos echar la culpa a Satanás. Y no, que eso fue el diablo que me tentó, que el diablo, y eso es para justificar que no queremos someternos al Señor para vencer. Gálatas 5, capítulo 16, dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ahí está el punto, lo que el hermano está diciendo. Es la guerra, esa es la guerra, es la mayor guerra que tenemos, es contra nosotros mismos. Y él lo dijo muy claro, discurso maestro de Jesucristo, página 19, dice: es el amor a nosotros mismos lo que nos lleva a pecar. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos es cuando estamos defendiendo el yo, defendiendo la carne, y esto nos lleva a este versículo, hermano. Adelante, hermano Samuel. Así mismo, hermano Restrepo, Dios nos
da la clave, hermanos. Con todo, no debemos hablar de debilidades que hemos vencido. Hermanos queridos, este servidor se crió en la iglesia adventista. En una ocasión, un sábado, siendo yo un niño, un joven de quizá 17 años, entró a una iglesia donde este servidor se crió, una iglesia adventista del séptimo día. En esa iglesia caben, porque todavía está la iglesia, alrededor de 900 personas. Y entró un hermano con un machete. Un machete es un cuchillo largo en la mano para cortarle la cabeza al director de obra misionera. No le estoy contando algo que me contaron, lo vieron mis dos ojos. ¿Y saben lo que hizo el director de obra misionera? Lo desafió y los hermanos tuvieron que agarrar al director de obra misionera para que no hubiera una desgracia. Yo recuerdo que mi papá, que era el primer anciano de la iglesia, tuvo que atravesársele al hermano que estaba con el machete. Hermanos, es posible que ese mal testimonio que se dio en la iglesia, el director de obra misionera estaba desafiando a ese hermano que estaba con el machete, un hermano nuevo. Él le iba a arrancar la cabeza al director de obra misionera porque le negó un material de evangelismo. ¿Están entendiendo? ¡Qué vergüenza, hermanos! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahora, en otra ocasión, a este servidor, bueno, un hermano de la iglesia fue y le rompió el vidrio delantero de su carro por algo que él entendía. ¿Están viendo, hermanos? Y si este servidor le siguiese contando cosas que ha visto, ustedes dirán, pero ¿y saben que los hermanos hicieron esas cosas y las justifican? ¿Las justifican? Hermanos, hasta a cambio que habían elegido la tribu de él y no habló. Usa sabía que no debía ponerle la mano al arca. Y él le puso la mano porque el arca se iba a caer. Hermanos queridos, la guerra contra nosotros mismos es la guerra más grande y Dios quiere salvarnos. Le cuento estos detalles para que nosotros entendamos, porque este servidor ha cometido muchos errores en su vida pasada y este servidor lo justificaba, hermanos. Y cuando el Señor me hizo empezar a entender, porque cuántas cosas me faltan por entender, que el problema no eran los de afuera, sino yo, entonces hemos empezado a obtener victorias preciosas. Alabado sea su nombre. Cuando hemos entendido que el problema principal no estaba en los demás, sino en mí. Hermanos, cuando alguien comete una injusticia contra ti, tú no debes pagarle con otra injusticia, sino que tú debes de pagarle con amor. Dice que al que te maldice, tú lo bendices. Al que te hace un mal, tú le haces un bien. Entonces vas a empezar a crecer en la vida cristiana y vas a perfeccionar el carácter. Dice, y con esta cita creo que damos conclusión a nuestra
intervención, dice la sierva de Dios en el mismo libro, el discurso maestro de Jesucristo, dice: cuando un cristiano está peleando la vida de verdad, dice, no tomaremos a pecho los desdenes y desaires. O sea, es algo de estúpido para el mundo, hermanos. Es algo ilógico. Satanás les llama masoquismo y es mentira. Es mentira. Es el verdadero cristiano. Oiga, seremos sordos a los vituperios, ciegos al escarnio y al ultraje. Hermanos, eso es solamente obra de Dios. ¿Saben lo que es ser ciego a un escarnio y a un ultraje? ¿Saben lo que es un ultraje, hermano? Alguien que te ultraja injustamente y tú eres ciego a eso. Ciego eres tú a eso. Ciego. Hermanos, hay otro párrafo de esa misma página, de la página 19. La mansedumbre de Cristo. Hermanos, hay otra cita que el Señor me reveló precisamente en el día de hoy, en mi estudio personal, donde dice, no la tengo a mano, pero dice la sierva de Dios, que el que no tenga la mansedumbre de Cristo no tendrá manera de perfeccionar el carácter. Ahora, la mansedumbre de Cristo se habla poco en los templos adventistas, porque la mansedumbre de Cristo, ¿saben cómo le llamaría el mundo de hoy en día? Estupidez, masoquismo, idiotez. Así le llamaría, hermano. La mansedumbre de Cristo, hermanos, Cristo, ¿saben a cuál fue el primero que le lavó los pies? Sabiendo él que él lo iba a negar, fue a Judas. Fue al primero. Y cuando Judas lo fue a besar, hermanos, Cristo era profeta. Cualquiera de nosotros le hubiera dado una galleta, un trompón en la cara. Ahora, cualquier santo le hubiera retirado el rostro. No, no me beses, Judas. Ahora, ¿saben qué hizo Cristo? ¿Saben qué hizo Cristo? Cuando yo dije cualquier santo, me refería a la santidad que nosotros pensamos que es santidad. ¿Saben qué hizo Cristo? Aceptó el beso de Judas. Lo aceptó, hermanos. Ese es el verdadero evangelio. Por eso durante 1260 años, millones, nunca hubo más salvo en el mundo durante los 6.000 años de pecado que durante esos 1260 años. Por eso hubieron millones de seres humanos que dieron su vida por Cristo. Dice que las mujeres la enterraban vivas y se ponían el mejor vestido, hermano, y ellas mismas se acostaban en sus tumbas. ¿Saben lo que es acostarse en una tumba donde te van a echar tierra arriba? Y se ponían el mejor vestido para ella ir a esa fiesta. Cualquiera de nosotros se podría preguntar, ¿y eso era una fiesta? El Espíritu Santo te hace ver esa escena de que te van a enterrar vivo, hermanos, te van a enterrar vivo, y se ponían el mejor vestido, dice el conflicto de los siglos, para que la enterraran viva. Y lo hacían cantando. Y mientras ardía el cuerpo de esos verdaderos hijos de Dios, lo hacían cantando. Y hay una historia de un grupo de alemanes verdaderos hijos de Dios en el conflicto de los siglos, que mientras se transportaban en un barco, ellos decidieron coger las labores de limpieza de los baños y no aceptaron pago. Y dice que cuando lo arrempujaban,
ellos no proferían una sola palabra. Ahora, si queremos comprender con claridad, hermanos, la humildad de Cristo, leamos el capítulo 9 del Deseado de todas las gentes, titulado Días de Conflicto. Y vamos a ver que Cristo ni siquiera contendía por sus derechos. O sea que él a lo que tenía derecho, él no lo reclamaba. Ese, hermanos, la vida de Cristo fue el ejemplo perfecto, pero el ejemplo perfecto no se comprende hoy en día, porque no se acepta, porque el ejemplo perfecto ha sido visto por las leyes constitucionales de los hombres como estupidez. Por eso es que la obra de perfeccionamiento del carácter es obra del poder del Espíritu de Dios, y por eso es que el que conoce la voz de Dios es que entiende a Dios. Alabado sea su nombre. Con eso concluyo en esta noche, apreciados hermanos. Hermano Samuel, perdóname yo estoy muy lenta para pensar, pero quiero entender eso antes de ir a descansar. Cuando usted dice que la lucha es contra el yo, y dijo el hermano también Restrepo el versículo, es que quiero entenderlo bien. Cuando dice que esa lucha con el yo, ¿es que detrás que el Señor y Satanás se están peleando por mi corazón, o es porque yo ya tengo mi naturaleza de pecado? Por eso es y no le puedo echar la culpa a Satanás, pero también él es el originador. Entonces es como que no entiendo. Vamos a tener una breve oración, que en la oración hay poder. Amén. Padre poderoso, en este momento nos postramos ante ti, para que el poder de tu Espíritu una vez más venga a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestros oídos, a nuestros labios, y que el poder de tu Espíritu nos permita ver esa luz que tan solo es posible verla a través de tus lentes. Permítanos, Señor, en este momento humillar nuestras almas, que caigamos quebrantados a tus pies, que ese poder, Señor, sacuda nuestras mentes y corazones, y que podamos verte en tu luz, en tu claridad, en tu mansedumbre, en tu benignidad, en tu perfección, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Dice en la misma página 19 del discurso maestro de Jesucristo: a Cristo, cuando lo acosaban, dice, aun cuando lo acosaban constantemente enemigos airados. A Cristo lo acusaban enemigos airados, hermanos, muy airados. Cristo dijo: el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre. Entonces, note, mientras viva el yo, óigase, estaremos siempre dispuestos a protegerlo contra los insultos y la mortificación. O sea, mientras el yo no ha muerto en un profeso
de la verdad siempre estará dispuesto a protegerse contra las críticas, contra la mortificación. Nótese, a Cristo lo acusaban de muchísimas cosas y él no se defendía. Porque otro detalle importante, hermanos, la reputación del cristiano es la reputación de Jesús. El cristiano no está pendiente a su reputación, sino a la reputación de Jesús. Nótese. Entonces, mientras viva el yo, estaremos siempre dispuestos. Ahora, la muerte del yo es obra de un poder superior a nosotros. Nótese que cuando el Señor nos da su espíritu, entonces es que nosotros podemos vencer sobre los defectos de carácter. Nótese que está señalando los defectos de carácter, la guerra contra el yo, la guerra contra nosotros mismos, el yo. Hay otra cita que dice el yo y lo repite 3 veces. Entonces, ella le llama en otra cita el asqueroso yo. Entonces, ese yo es yo mismo. O sea, cuando usted lee la cita, usted no puede ver, sí, el hermano tal, sí. No. Cuando la cita menciona el yo, usted se ve a usted mismo. El que no se ve a sí mismo no está entendiendo la cita. No está siguiendo los pasos de su maestro. Está completamente fuera del significado. Ahora, cuando la persona se ve a sí mismo, entonces entiende la cita. Amén. Inmediatamente entiende la cita. Porque es obra de Dios el entendimiento, es obra del Espíritu Santo ese entendimiento. Dice Exaltada Jesús en la página 227, el yo, dice, necesitamos negar el yo y luchar continuamente. Óigase cómo es la lucha del cristiano. Continuamente, hermanos, hay que negar el yo. Necesitamos esconder el yo en Jesús. Entonces, ¿quién eres tú? Jesús. O sea, cada verdadero cristiano es Jesús. Nótese. Necesitamos esconder el yo en Jesús y dejar que Él se revele en nuestro carácter. Alabado sea el nombre de Dios. Y dejar... O sea, yo no tengo personalidad, hermanos. ¿Cuál es la personalidad del verdadero cristiano? Jesús. Nótese cómo dice la cita. Y dejar que Él se revele en nuestro carácter y conversación. Al contemplar constantemente a aquel a quien traspasaron nuestros pecados y oprimieron nuestras tristezas, recibiremos fuerzas para asemejarnos a Él. Nuestras vidas y nuestro comportamiento testificará acerca de cuánto valoramos a nuestro Redentor y la salvación que obró en nuestro favor a un costo tan infinito. Entonces nuestra paz será como un río. Al someternos a Jesús en una cautividad voluntaria y feliz. Ahí termina esa cita y termina la página. Hermanos, ¿qué dijo Pablo? Yo soy esclavo de Cristo. Hermanos, uno es un cautivo de Cristo,
Pero si no es de Cristo, es de Satanás. Yo prefiero serlo de Cristo. Hermanos, ¿saben qué dice la sierva de Dios? Que es más fácil perderse que salvarse. Pero la cita no es explicada como debe ser. Es más fácil perderse, es más fácil salvarse que perderse. Pero es más fácil salvarse para el que ama a Dios. Para el que no le ama, el perderse es más fácil. Tan pronto usted se pone cautivo de Cristo, humillando su yo, usted va a ver que es más fácil salvarse que perderse, porque usted inmediatamente se pone esclavo de Cristo por su poder. Dios le da la facilidad de vencer la tentación, apreciados hermanos queridos. Que Dios le guarde. Amén. Hermana Brenda, ¿me permite un comentario breve y con respeto? Amén. Yo creo que, hermano Samuel, muy claro fue lo que usted dijo, pero yo creo que la hermana Brenda tiene la inquietud, es porque Satanás, eso hay que tenerlo claro, es el acusador de los hermanos, ¿ok? Esa es su labor, acusar a los hermanos, eso no hay que negarlo, ¿ves? El detalle es el siguiente, él es acusador de los hermanos, pero él tiene 6,000 años de experiencia, él estudia la Biblia con cuidado, cuando nosotros no la estudiamos, ni tan siquiera, o si la estudiamos sin cuidado. Ahora bien, el detalle estriba aquí es en que como él no es como nos lo pintan a nosotros, que mire, no, él utiliza a sus secuaces, la mujer bonita, el hombre, el cigarrillo, la bebida, y entonces ahí es que está la lucha del espíritu contra la carne, ¿ve? Porque yo quiero esa mujer, o yo quiero esa música, y todo, pues ahí está, pero el que está detrás de eso es Satanás, eso es un hecho, a eso se refiere a la guerra, ¿ve? Que incluso dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra malicias espirituales que están en los aires. Esto es bien profundo, como está diciendo el hermano Samuel. Pero el punto clave aquí, hermana Brenda, que es muy amplio, o sea, muy profundo, pero todo estriba en eso, en que si nosotros nos sometemos a Jesús, y lo dice el hermano, lo acabo de leer, y también en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 45, lo dice, cuando el carácter de Jesús sea perfectamente reproducido en su pueblo, en nosotros, entonces nos va a tomar y estaremos listos para la tribulación. ¿Ve? Pero en sí, la obra de quién, el acusador de los hermanos, es Satanás, como sea, utilizando los hermanos del grupo, del WhatsApp, al esposo, a la esposa, al hijo, al vecino, al jefe del trabajo, etcétera. Pero entonces ahí es que está lo que el hermano está leyendo, en Discurso Maestro de Jesucristo, página 19, que es el amor al yo, lo que nos hace defenderlo, a salir airano y a nuestra reputación. Pero cuando estemos sometidos en Cristo, seremos sordos a los vituperios y lógicamente sordos a los ataques del enemigo, porque estamos viendo a la hermanita, a la esposa o al esposo, no como mi enemigo, sino que en ese momento está siendo usado por el enemigo. ¿Ves? Y ahí entonces alcanzaremos la victoria, como el hermano estaba poniendo el ejemplo de Judas y Jesús. Pues Dios los bendiga y espero con esta breve aportación, pues hermanita Brenda tenga más clara esa inquietud, que creo que por ahí es que ella venía. Adelante. Amén, amén. Qué lindo. Gloria a Dios. Gracias, hermano Samuel y hermano Restrepo. Lo entendí. Gracias. Bueno, yo también lo entendí. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo tema, de verdad, qué lindo. Hermano. Precioso. Sí. Por una pregunta, ¿verdad? Todo lo que se tuvo que hablar, qué lindo, muy interesante. Es que, hermana Brenda, nosotros nunca vamos a dejar de aprender, nunca. Cada día aprendemos algo en la vida. Cada día, nunca vamos a dejar de aprender. Amén. Y bueno, qué lindo, muy interesante, me gustó mucho. No sé si querían decir algo más, y si no, pues vamos a terminar, ya que mañana pues tenemos que, ¿verdad?, madrugar. Y bueno, los que van a predicar también. Así que, si ya no hay nadie más, pues muchísimas gracias, hermano. Que Dios lo bendiga y lo siga usando a usted
y que Dios lo bendiga también a su familia y también a los hermanos Restrepo que siempre están ahí, algunas veces calladitos, pero están ahí. Gracias, hermano, por la aclaración también, muy interesante todo, muy lindo. Y bueno, saludes a mi hermana Sonia, que Dios la bendiga también a ella. Amén. Y bueno, Gracias, hermanita. muchísimas gracias. Que Dios bendiga a todos mis hermanos, los que están escuchando en YouTube y en la línea telefónica. Que Dios los bendiga grandemente y recordémonos de que mañana también estaremos aquí. Así que pan de Creo vida. que es todo todos el los sábado, días. ¿no? Hasta tarde vamos a estar. Ahí Olga Lidia tiene un programa muy bonito, y empezando con los esposos Restrepo. Qué lindo, qué lindo. Así que Dios los bendiga grandemente y hasta mañana. Bendiciones y quedamos despedidos. Hermana Brenda, la quiero mucho. Bendiciones. También. Feliz sábado. Feliz sábado, hermana Restrepo. Amén. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús.